Eu tenho acá o senhor Carlos. Como le va bien? Bien, señor. Usted tuvo quanto tempo de sofrimento? 20 años. 20 anos. Se acuerda como empezou? Sí, en la niñez. Todo comenzó desde que yo era muy chico. Comenzamos con mi familia porque mi madre nos crió sola y mi hogar era un hogar de mucha miseria, mucha necesidad. Mi mamá tenía que ir a trabajar, era una persona ignorante, nunca estudió, nunca se capacitó. Ella vino de muy joven acá a Buenos Aires y bueno, nosotros de chico íbamos a pedir con mis hermanos para ayudar a mi mamá a sustentar a mis 11 hermanos. Éramos 11 en la familia. Y los más grandes íbamos a pedir comida a los bares, a los negocios, los restos, solo para ayudar a mis hermanos a sustentar nuestra familia. De chico yo comencé a involucrarme en los vicios, porque cuando uno vive una vida así de mucha necesidad, lo que más abunda alrededor de uno es personas que están en esa vida, en los vicios. Así yo comencé mi infancia, de esa manera, en el sufrimiento, pasando necesidades, pasando hambre, pasando muchas situaciones difíciles porque éramos maltratados, sufríamos mucha discriminación en todos lados, económicas, familiares, vivíamos muchas situaciones difíciles. Luego al pasar el tiempo conocí a mi esposa. En la época del noviazgo nosotros pasamos a pasar por muchas situaciones difíciles porque mi esposa, yo conocía la parte que ella me había mostrado, ¿no? Que era la vida de ella era prácticamente una persona de una familia bien, que estudiaba, pero ella no sabía mi vida, ella creía que yo también vivía una familia igual. Y lo que aconteció fue que ella empezó a manifestar, estábamos juntos y de repente incorporaba con demonios, salía corriendo y se desplomaba en medio de la calle como nada. Yo nunca vi algo así. Yo no sabía lo que le pasaba, yo pensaba que eran ataques que le agarraban. A raíz de esto nosotros empezamos a consultar, a buscar ayuda. Yo queriéndola ayudar, empezamos a buscar ayuda en diferentes iglesias para que la ayudaran. Muchos me decían que estaba loca, otros me decían que necesitaba de una ayuda diferente porque donde la llevamos nadie la podía ayudar. Cada vez las cosas empeoraban porque ella ya había pasado, ya manifestaba de tal manera que ella llegaba a cortarse los brazos, a lastimarse. En una de esas situaciones me acuerdo que entramos en la casa de una amiga de ella donde ella estaba viviendo. Entramos porque se escuchaba un ruido y cuando entramos estaba ella en un círculo de sangre, toda cortada y hablaba de otra manera que nosotros nunca habíamos escuchado. Y me acuerdo que llamamos a un pastor que había ahí cerca para que la ayudara y tampoco la pudo ayudar. Buscamos ayuda a otras entidades, fuimos a conocer, ahí conocimos los brujos, la hacían bañar con yuyo, hacían que nos bañáramos con yuyos, nos hacían tomar cierto preparado que ellos hacían, pero no cambiaba. Es ahí que empezaron las cosas peores porque cuando pasamos a juntarnos, porque nos juntamos con mi esposa después de eso, nos juntamos, a ella habían echado su casa, entonces yo para ayudarla también nos juntamos. Ahí empezó nuestro verdadero infierno porque ella estaba mal, yo estaba mal. Y esa situación fue muy difícil porque ahí a raíz de esa relación vino el fruto que es nuestra hija. En ese trayecto de embarazo, toda esa situación pasamos muchas necesidades, hambre, miseria, porque yo no tuve una preparación educativa, yo solamente tengo 7º grado y yo no tenía una condición, un recurso para sacarla a ella de esa situación. Y me acuerdo que en una de las situaciones que pasamos
fuertes así de miseria, de necesidad, fue que estuvimos semanas solamente con mate cocido y eran torrejitas de arroz que mi esposa hacía. Arroz que sobraba, que ella hacía arroz hervido, lo que sobraba hacía como unos buñuelitos, como unas croquetas de arroz, y con eso nos sustentábamos todos los días. Repartíamos, ella separaba 3 para la mañana, 3 para la tarde, y a veces a la noche nos íbamos a acostar. Era todo nuestro sustento, era eso lo que comíamos. Así estuvimos semanas, me acuerdo. Bueno, ahí yo andaba de changas porque yo hacía, al no tener estudio ni capacidad alguna, hacía changas pequeñas, no ganaba mucho. Y eso generaba problemas en mi matrimonio. A raíz de eso yo tenía problemas de vicios, que ella no sabía hasta ese entonces. Los problemas de vicios ella empezó a enterarse más adelante, cuando yo le conté. Porque me acuerdo que una de las veces mi mamá me dice, ¿por qué te está temblando todo el cuerpo? Porque ella no sabía, pero lo que estaba sufriendo era un ataque de abstinencia por causa de la cocaína, el alcohol. Me acuerdo que mi mamá me dijo, toma, anda a comprar tu alcohol. Y fui a comprar una cerveza. Ahí me acuerdo que en ese momento mi esposa llega y me ve en una situación que yo estaba ahí, estaba drogado, estaba prácticamente mal. Usted era viciado em quê? En cocaína, Cocaína? marihuana, alcohol Aham. y cigarrillos. Aparte, como era a vida sentimental? Mala, porque mi esposa era una persona muy posesiva. Ella era muy celosa, una persona que prácticamente ella quería dominar toda la situación. Ella quería saber cómo yo, dónde estaba, en qué horario estaba, qué era lo que hacía, qué es lo que no, con quién hablaba, con quién no hablaba. Ella quería saber todo. Y mis problemas eran graves porque ella llegaba a golpearme, era tan celosa que ella llegaba a revolearme con lo que encontraba. En una de esas situaciones me acuerdo que agarró un cuchillo y me lo quiso clavar. Y también en una situación me acuerdo que me despierto porque sentía que me estaba asfixiando, era que ella me estaba ahorcando. Yo estaba durmiendo, era la noche, y era que ella me estaba ahorcando. Estaba ahí ahorcándome. Y así era nuestra relación. De momento estábamos bien, que eran muy pocos los momentos que eran buenos, porque la gran mayoría desconfianza, celos, era de mi parte, yo la había engañado, la había sido infiel. Y cuando ella se enteró, fue la gota que rebasó el vaso porque ella cambió 100%. Ahí sí que ella era muy, muy nerviosa. El matrimonio era un caso perdido. Exactamente. Problemas de salud? También tuvimos muchos problemas de salud. Yo tuve problemas en los huesos. Yo de chico llegué a trabajar en un frigorífico y eso generó muchos problemas en los huesos míos. A mí se me deformaban las manos, me acuerdo que se me juntaban líquido en las rodillas, que no podía estar de pie y yo no podía hacer nada. Eso era otro problema por el tema de que no conseguía mucho trabajo, porque conseguía y me aparecía el problema de las manos, que se me deformaba. Íbamos al médico y no encontraban nada. A mí los huesos se empezaban a deformar, se me deformaban todos los huesos de las manos, no podía ni cerrarlo ni abrirla a la mano. Íbamos a los médicos y me decían, era increíble, pero yo iba al médico y la mano se deshinchaba y como que todo volvía a la normalidad. En la vida de bueno que tenía? Nada. 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 Como que usted parou de sofrer? Cuando mi esposa, ella me acuerdo que cambió, en una semana que ella cambió, ella me hablaba de la iglesia, pero yo no creía que ella venía a una iglesia. Y me acuerdo que fue el testimonio de ella, fue el cambio de actitud de ella. Yo llegaba a casa y ya no era la persona nerviosa ni temperamental. Ella ya de repente me invitaba a un mate, me trataba, hola amor, ¿cómo estás? Algo que esa palabra no se escuchaba mucho en mi casa. Y eso me llamó la atención. Entonces yo, a partir de ahí,
ella me empezó a hablar de Dios, de que venía a la iglesia, que tenía que acompañarla. Pero yo la trataba como que ella estaba mal, que ella estaba loca, le decía. Y me acuerdo que ella me hizo una invitación, bueno, vení, vamos, probá con Dios y a ver cómo va a cambiar tu vida. Bueno, yo la saqué corriendo, no quería saber nada. Y ella me dijo, está bien, no te voy a invitar más. Me dijo, pero si no llegas por amor, no llegas por dolor. Esa semana que ella me dijo eso, me acuerdo que me aconteció algo en la calle, yo me voy. Y como le comentaba, yo andaba en los vicios. Y cuando yo estaba en los vicios, yo iba, robaba, yo a veces para llevar algo a mi casa, yo no conseguía, pero yo iba a robar. Y en eso que yo iba a robar, me acuerdo una vuelta, pasaban los repartidores de leche, era la mañana temprano. Y uno de los muchachos con los cuales yo había tenido un enfrentamiento, me empezó a correr, me vio en la calle y me empezó a correr con el arma. Entonces yo empiezo a correr, y cuando empiezo a correr, yo sentía los disparos alrededor mío. Y me acuerdo que cuando entro, me tiro en una casa, yo me acordaba de lo que mi esposa me había dicho, que, o sea, que no querés llegar por las buenas, vas a llegar por las malas. Ese día yo no dije nada, yo llegué a mi casa, todo sucio, fui, me bañé, me cambié y esperé a que ella se tenga que ir. Y ella me dice, ¿a dónde vas? No, te voy a acompañar, le dije. Y esa fue la vez que llegué la primera vez a la iglesia. Fue la primera vez que yo llegué a conocer a Dios. Llegando a la Universal, usted hizo las cadenas? Sí, yo llegué y me acuerdo que el pastor empezó a orientarme cómo era que yo tenía que hacer para cambiar de vida. Lo que yo me acuerdo es que ese día, obispo, fue la primera vez que yo llegué a un lugar y sentí tanta paz como en aquel lugar. Nunca había sentido algo como eso. Yo nunca tuve esa experiencia de sentir como si un peso saliera de mí sin que nadie me dijera nada. Solo el hecho de cruzar las puertas era algo que había llegado y me había liberado, no sabía de qué. Y yo no entendía en aquel momento. Y cuando el pastor empezó a hablar y a orientar, yo voy a probar, dije, voy a probar. El pastor justo estaba hablando cómo uno debía cambiar de vida, cuál era la manera en la que uno tenía que hacer a través de las cadenas. Y fue ahí que yo empecé a practicar lo que el pastor enseñaba, a vivir la fe. Todo lo que el pastor me decía, yo lo hacía, porque yo quería seguir sintiendo aquella paz que yo sentí ese día. Yo quería recibir eso que el pastor enseñaba. Y yo no sabía, porque no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Pero todo lo que el pastor él decía que hiciera, yo lo hacía. ¿Cómo que se encuentra su vida hoy? Hoy mi vida está totalmente cambiada. Hoy Dios restauró mi matrimonio. Que era um caso perdido. Exactamente. Agressões, infidelidade, ¿no es esto? Sí, vicios, muchas peleas, agresiones. Mi esposa era una persona muy depresiva, ella intentó quitarse la vida muchas veces. Ella tuvo muchos intentos de suicidio y hasta intentó quitarnos la vida a nosotros, a mí, a mi hija, no me acuerdo. Pero gracias a Dios llegamos nosotros a la presencia de Dios. Fue muy difícil esa etapa porque hoy yo me acuerdo por momentos y fueron momentos muy difíciles, pareciera que fue ayer, pero son situaciones difíciles porque uno tiene que vivir algo como eso para entenderlo. No hay familiar que ayude, no hay nadie que extienda una mano. A veces uno está rodeado de mucha gente, pero no hay nadie, solamente estamos nosotros. Y ahí yo me preguntaba, ¿será que Dios existe? ¿Será que Dios, si esto es para mí, yo no? Y ahí yo pensaba en quitarme la vida. Yo pensaba en suicidarme, pues yo sufrí de chico, en mi infancia, toda mi niñez prácticamente trabajando para ayudar a criar a mis otros hermanos. Pasando necesidad, yo dije, bueno, cuando me case va a ser diferente. Y cuando me casé fue peor, porque ahí sí que pasé hambre de verdad. Nosotros íbamos
a un mercado que había ahí de frutas grandes. Y me acuerdo que con mi esposa con la panza y ella me ayudaba y yo me metía a los containers y yo sacaba de la fruta podrida, cortaba la parte que estaba mal con un cuchillo y lo que estaba bueno me lo llevaba. Lo mismo hacía. Era uma humilhação. Não? Exactamente. Hoje, como é esse matrimônio? Hoy Dios restauró todo. Hoy con mi esposa somos muy unidos. Ajá. Dios restauró tanto el matrimonio que hoy, pastor, nosotros estamos como novios, nos amamos mucho, yo amo mucho a mi esposa. Yo siempre digo, Dios me regaló una mujer excelente, Dios me regaló una luchadora, porque solo una mujer así puede luchar por un hombre, una mujer que ama, es capaz de renunciar a sí misma y olvidar y perdonar tantas humillaciones para luchar por su esposo, como lo hizo ella conmigo, porque solo ella pudo luchar, ni mi madre ni mis hermanos. Solo ella luchó para convertirme a mí en el hombre que hoy soy. Libre de los vicios. Libre de los vicios, libre de los vicios. Feliz porque conocí a un Dios grande. Y hoy puedo ser el padre que yo nunca tuve para mis hijos. Yo puedo ser un excelente esposo para mi esposa, como yo nunca vi que mi padre haya sido para mi mamá. Entonces doy gracias a Dios por eso. La miséria terminou? Cambió, Dios cambió todo, pastor. Hoy yo trabajo para una empresa multinacional. Nuevamente, yo no tengo estudios. Yo no hice curso de nada. Pero el Dios que yo sirvo es un Dios grande. Y Él cambió mi vida. Él me mostró que Él existe porque Él se manifestó en todo aspecto de mi vida. Matrimonio, familiar, económico, salud, en todos los sentidos. Porque lo que yo tengo hoy no se compara con nada. Vida nueva. Vida nueva. Senhor Carlos, que Deus lhe bendiga muito Muchas mais. gracias. Sí.